Hola, hola, vamos a continuar con los temas que nos faltan de nuestro temario, que ya son poquitos, en función de ciertos tratados que estábamos verificando y también algunos ejemplos, como decíamos, de las reglas de origen, porque pues son lo más importante o lo más atrayente de los tratados. Nos quedamos en este de el tratado que tenemos entre México e Israel, es un tratado de libre comercio. ¿Y cuáles van a ser los objetivos? ¿Hacia qué se enfoca este acuerdo? A diversificar los mercados entre estos dos países, principalmente el mercado de la tecnología, el mercado agroindustrial, el mercado de manufactura y fortalecer relaciones estratégicas en su momento para atraer tecnología que nosotros lo comprendemos como inversión también, ¿ok? ¿Cuáles van a ser los capítulos clave de este acuerdo? El acceso a mercados, lo que permite, pues, digamos, fusionar esos mercados de México e Israel, las reglas de origen, que como decíamos son lo más atractivo para implementar este acuerdo, las medidas sanitarias por las cuestiones agroindustriales, no se aleja de lo que hemos visto en otros acuerdos, de que las autoridades sanitarias, fitosanitarias, pues estén muy al pendiente de las certificaciones que se necesitan, sobre todo la certificación TIF y la certificación kosher que tenemos actualmente en varias cuestiones cárnicas, varios productos cárnicos más bien, que tienen esa certificación kosher, que de parte de nuestra SADER, de parte inclusive de la Secretaría de Salud, pues se valida que en conjunto, ¿verdad?, con las autoridades religiosas de Israel presentes aquí en México, pues se valide que la carne tiene el tratamiento kosher, pues para que pueda ser inclusive exportado hacia Israel en caso de ser necesario los productos, ¿no? Y el apartado de solución de controversias, bastante importante en caso de que haya alguna problemática de aplicación para este acuerdo. Ahora, en cuanto a las reglas de origen que vamos a tener, bueno, tiene igual el cambio de clasificación arancelaria, que sería este primer, digamos, esa primera abreviación, que ya sabemos que es que los componentes que no son originales, sobre todo en tecnología y manufactura, den ese brinco arancelario para ser integrados en un producto final totalmente diferente, ¿ok? Y también comprende lo del valor de contenido regional, ¿ok? No contempla lo que es la acumulación amplia, ¿por qué? Porque este acuerdo solamente es bilateral entre México e Israel, entonces por eso no aborda esta parte, pero sí el valor de contenido regional, es decir, que la mayoría de los productos o sean mexicanos o sean de Israel, aunque conocemos que por cuestiones de manufactura o de tecnología probablemente haya componentes originarios de otros países, pero el contenido regional quizás se lo podamos dar por la mano de obra que está implícita y los pocos o muchos componentes pues que son propios de la región de México y de Israel. ¿Ok? Aquí nos piden un certificado de origen obligatorio para poder proporcionar precisamente lo que son la validación del trato arancelario preferencial y también tenemos reglas relativamente simples comparadas pues con el acuerdo transpacífico, simples en el sentido de que al ser enfocados hacia tecnología y manufactura pues nos vamos hacia el brinco arancelario de clasificación o hacia los porcentajes de contenido regional, eso es algo muy simple, pero también nos vamos hacia lo que implica las cuestiones agroindustriales en cuanto a productos obtenidos 100% en cualquiera de las dos regiones, ¿ok? Ya sea México e Israel. Entonces tenemos este acuerdo, ¿ok? Que era uno de los que nos faltaban, según yo.
Y nos falta también el de México-Japón, que es este que nos falta también, ¿ok? Porque recuerdo que nos faltaban 2 acuerdos. Entonces está este otro México-Japón, el último que vimos fue el de Perú, luego el siguiente que ya vimos de Israel, y ahora tenemos este de México-Japón, ¿ok? Es un acuerdo de asociación económica, ¿ok? Que tiene como objetivo facilitar el intercambio comercial entre México y Japón, pero sobre todo atraer inversiones, lo que más, digamos, nosotros le sacamos jugo a este acuerdo. ¿Por qué? Por la transferencia de tecnología que tiene Japón y que nos puede beneficiar en México, sobre todo las cuestiones tecnológicas en el sector industrial, automotriz y electrónico, es a lo que principalmente le sacamos ventaja los dos países. ¿Cuáles van a ser los capítulos clave? El comercio de bienes, las reglas de origen, la cooperación económica entre ambos países, las cuestiones de inversión, sobre todo inversión que es permitida bajo autorización del gobierno mexicano. En cuanto a este sector automotriz y electrónico, se permite la entrada de flujo de dinero o la puesta en marcha de infraestructura, como lo vemos, por ejemplo, con Nissan, una automotriz bastante importante de este país que está presente en nuestro país, siempre y cuando pues tenga autorización o reporte de cómo impacta esa inversión en México, ¿no? De manera favorable, obviamente. La cuestión de servicios, porque muchas cuestiones de tecnología e industria automotriz, pues necesita mucho know-how para saber cómo se va a armar, cómo se va a implementar. Entonces tenemos el intercambio de servicios de personal que viene de Japón hacia la presencia o de establecimientos de esas industrias japonesas en México para compartir ese conocimiento y bueno, que la industria o el establecimiento japonés aquí en México pueda crecer e implementar la tecnología que se esté implementando. Las cuestiones de propiedad intelectual bastante importantes, sobre todo para las cuestiones de tecnología de Japón, ya que va de la mano de muchas patentes y muchas marcas que son originarias pues de esas industrias que son muy ejemplificativas en el país de Japón. ¿Ok? Ahora, reglas de origen también vamos a tener los mismos criterios, el cambio de clasificación arancelaria por las cuestiones tecnológicas, electrónicas y automotrices que a veces muchos de estos productos pues traen pues producto que no es originario ni de México ni de Japón. Sin embargo, bueno, esos pocos o muchos componentes pueden dar un brinco arancelario, lo que les permitiría tener ese trato arancelario preferencial y un valor de contenido regional muy específico de acuerdo al tratado, sobre todo por la mano de obra que puede ir de relación con las cuestiones automotrices y electrónicas. ¿Ok? Vienen muy detalladas por producto, trae una lista específica en la cual pues establece esta parte. Igualmente permite una acumulación limitada, ¿ok? Limitada que a la mano de obra que se pueda realizar ya sea en México o en Japón en cuanto a esos productos, sobre todo de la industria automotriz y electrónica. Igualmente se pide un certificado de origen para validar que precisamente se cumple con el cambio de clasificación, en su caso con el porcentaje de originalidad que pide, por eso se necesita forzosamente el certificado de origen adjunto a los pedimentos, pues para poder obtener ese trato arancelario preferencial. Y en la industria automotriz nos pide requisitos técnicos muy precisos, es decir, que haya un cambio de clasificación arancelaria muy específico a efecto de que pues vaya enfocado hacia esos productos automotrices, pueden ser autopartes principalmente o el carrito ya en sí, pero principalmente va a autopartes en cuanto a pequeños componentes que puedan formar el todo de una autoparte. Ya se tiene la cuestión electrónica o de mano de obra muy específica pues para cumplir esos criterios de origen. ¿Ok? Ahora rápidamente nos vamos a ir a los ejemplos. ¿Ok? Esos ejemplos que son 4 que vamos a ir nosotros validando por acá. ¿Ok? 4 casitos prácticos.
¿vale? Entonces aquí ya los tenemos, ¿ok? Ahí en la pantalla. Pues vamos rápidamente, ¿ok? Vamos a tener el primer caso aplicando precisamente estos tratados comerciales que digamos son los más activos. Obviamente hay otros más, pero son los que más utilizamos con nuestros socios comerciales. Quizás el que explotamos más, pues obviamente por la cercanía o el que es más evidente es el TEMEC, pero bueno, tenemos también estos otros acuerdos. El caso del Acuerdo Integral Transpacífico es para la exportación de bicicletas de México hacia Canadá, ¿ok? Igualmente es un acuerdo que favorece mucho la integración, sobre todo entre México y este socio comercial. Si bien nos apoyamos mucho en el TEMEC, también le podemos sacar bastante jugo a las cuestiones del TIPAD para continuar nuestra relación con Canadá. Entonces aquí tenemos el contexto de una empresa de México que fabrica bicis, la fracción arancelaria es la 8712 y qué componentes van a tener esas bicicletas. Un cuadro que no es originario, que proviene de China, llantas que vienen de Vietnam, que Vietnam es parte de este acuerdo y está ensamblada la bicicleta en nuestro país, en México, ¿ok? ¿Qué vamos a aplicar en ese sentido? ¿Ok? Vamos a aplicar cualquiera de los dos criterios, ¿ok? O tres, porque si mi memoria no me falla, cuando abordamos este acuerdo vimos que tenemos tres criterios: el cambio de clasificación arancelaria, el valor de contenido regional o en su caso la acumulación regional, que también favorece bastante. Recordemos la región de Asia-Pacífico, ¿ok? Entonces, podemos aplicar el cambio de clasificación arancelaria porque no es lo mismo hacer la bici, que sería parte del ensamble, a traer la fracción arancelaria específica de el cuadro y de las llantitas, por ejemplo. O podemos también aplicar el valor de contenido regional. Este acuerdo nos pide mínimo un 45% de valor de contenido regional para poder aplicar los tratos arancelarios preferenciales derivados de este acuerdo o la acumulación regional, como decíamos, en Asia-Pacífico. ¿Okay? Entonces vamos a ir viendo precisamente esa parte. ¿Okay? Entonces fíjate muy bien. Si nos vamos para el criterio de acumulación, ¿ok? Acumulación regional, Vietnam es miembro del tratado, decíamos hace rato, por la lista, digamos, de materiales, de dónde son originarios. Decíamos hace rato, y lo vamos a subir por acá, decíamos las llantitas vienen de Vietnam y Vietnam pues es uno de los miembros activos de este acuerdo. Entonces, por lo tanto, podemos valernos de la acumulación regional, que es uno de los criterios, y bueno, las llantas se considerarían originarias, ¿ok? Igualmente originaria por Vietnam, originaria la mano de obra porque se ensambla aquí en México, ¿ok? Si nos vamos al cambio de clasificación arancelaria, tenemos las partes, las llantas y en su caso ahí se me olvidó el cuadro de la bici, efectivamente el cuadro de la bici, lo vamos a dejar así ahí, para que aquí vayamos viendo precisamente esos componentes. Aquí está el cuadro de la bici, no es originaria de la región, pero viene de China. Las llantitas sí, y la mano de obra y el ensamble pues es de México. Por eso aplicamos también la acumulación regional, ¿ok? Pero si nos vamos a esta, que es el cambio de clasificación, bueno, las partes cuadro y llantitas, pues entra en la fracción 8714, ¿ok? Y la bicicleta, decíamos hace rato, tiene una fracción arancelaria 8712. Entonces, obviamente es diferente, hay un cambio de clasificación. Si bien está en el capítulo, unas son partes de la bicicleta y la otra es la bicicleta ya estructurada, ya armada. Entonces, si hay un cambio de partida, por lo tanto, sí podemos aplicar el cambio de clasificación arancelaria como un criterio para adquirir un trato arancelario preferencial, ¿ok? Por lo tanto, bajo esos dos esquemas, pues podemos validar que la bicicleta pues sí es originaria del TIPAD y por lo tanto, tanto por materiales como por cambio de clasificación,
como por acumulación regional, ¿ok? Pues sí cumple el criterio de originalidad para efectos del trato arancelario al margen de este acuerdo del TIPAT, ¿ok? Entonces, aquí vemos que este acuerdo va en función, como decíamos, de integrar cadenas regionales y bueno, la acumulación regional pues es un elemento decisivo para poder favorecer a esas cadenas regionales de producción y bueno, ampliar específicamente todo este apartado de producción y favorecer a esos productores pues de la mano de estos acuerdos regionales. ¿Ok? Ahora nos vamos rápidamente al casito del ACE 55, ¿ok? Que es el acuerdo que tenemos con Brasil. En este caso nos vamos a basar en exportación de autopartes, específicamente qué autopartes, porque hay un montón, pues las transmisiones. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el supuesto igual de una empresa en México que exporta transmisiones a Brasil. Y bueno, esas transmisiones traen engranes que vienen de Alemania, la carcasa, que sería como la parte exterior de la transmisión, que es de México, y el ensamble, tanto del exterior como de los engranes, pues se realiza en nuestro país, en México. Entonces aquí vemos que de tres cuestiones, de tres componentes que hacen la transmisión, incluimos también la mano de obra, que es importante. Bueno, de tres componentes, dos forman parte de México, ¿no? Y bueno, tenemos aquí la regla de origen, que es la de valor de contenido regional, que nos dice que mínimo tendríamos que cumplir el 40% de ese porcentaje, 40 de 100, para poder validar pues que tenemos acceso al trato arancelario derivado de este acuerdo. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer, por eso te dejo ahí también los componentes en la parte de arriba de nuestra transmisión, pues, o de nuestra pantalla que estamos transmitiendo. Tenemos entonces engranes, carcasa y la mano de obra o el ensamble. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que cada transmisión tiene un valor total de $1,000 y de insumos no originarios son $700. ¿Cuál sería no originario? Pues sería esto, los engranes valen $700, ¿ok? Porque todo lo demás, carcasa y ensamble, pues son originarios ¿de quién? De México, ¿no? Y es el tratado México-Brasil. ¿Ok? Entonces lo que no está entre la región de México y Brasil, pues son los engranes, que tienen un valor de $700. Entonces, haciendo nuestra fórmula de valor de contenido regional del acuerdo, ¿ok? Entre México y Brasil, el AC55 tendríamos los $1,000, el valor total del bien menos los componentes no originarios, que serían menos los $700. Ese resultado lo dividimos entre 1,000 y nos da el 30%, ¿ok? El 30%. El resultado sería que no cumple con el 40%, que es el mínimo, el rango mínimo que debe de cumplir. Por lo tanto, no se considera originaria y por lo tanto sí pagaría arancel. ¿Ok? En este caso, bueno, nos pone ese mínimo porque Brasil es muy proteccionista y no basta solo con darle el ensamble o la mano de obra, se requiere realmente una integración o un porcentaje, en este caso mínimo, para que podamos darle la preferencia arancelaria. Cualquiera diría que por las cuestiones acá, ¿verdad? Por esta parte, esta tabla de los componentes, pues cualquiera diría a simple vista por la lista de materiales, pues sí, efectivamente puede caer como originaria, sí, pero en el sector automotriz nos pide un mínimo de contenido regional. Entonces tendríamos que sacar los valores que, como decíamos, esta carcasa, aquí lo vamos a poner, carcasa y mano de obra, más bien, perdón, toda la transmisión, ¿ok? Esa valdría $1,000, la transmisión ya terminada. Y estos engranes, que sería lo correcto de ubicar de información, son los $700, ¿ok?
Entonces cualquiera diría, bueno, $700 los engranes, perdón, y todo lo demás pues está en México, pues cualquiera diría, pues por esa distribución, pues sí, 2/3 de los componentes son mexicanos, pues yo creo que sí, ¿verdad? Sí, pues haría la originalidad, pero ya basándonos precisamente en esa fórmula, que es esta que tenemos acá abajo, pues efectivamente vemos que no cumple, tiene el 30% de cuestiones originarias, entonces pues realmente no cumple el criterio, por lo tanto estaría pagando ese arancel, ¿ok? Ahora vámonos con otro casito práctico, el tercero, que es el TLC México-Perú, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí tenemos la exportación de galletas, acuérdate que veíamos hace rato, la clase anterior, perdón, veíamos que pues en la lista de Perú nos dice pues ciertos componentes, insumos, en este caso de algunos productos que tienen que ser originarios de alguno de los dos países. Entonces en este caso igual tenemos esas galletas que vemos que pues de ingredientes que necesitamos para esas galletas, harina que es mexicana, azúcar que es del Perú, chocolate que viene de Estados Unidos y el proceso de eh, hechura o transformación de esos ingredientes en galletas se realiza en México, ¿ok? Podemos aplicar con base en ese tratado México-Perú ciertos criterios de origen, sí, que sería el cambio de clasificación arancelaria o la acumulación bilateral, que aquí sí la permite, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo el análisis, ¿ok? ¿Qué observamos? Si nos vamos a este criterio, que es el primero de acumulación bilateral, que sí lo permite el acuerdo, tenemos azúcar de Perú, que es originaria, la harina de México, ¿verdad? Y el proceso de México. Eso es lo que podemos acumular, ¿ok? Pero también tenemos un cambio de clasificación arancelaria. ¿Por qué? Porque tenemos ingredientes que están en el capítulo 17, 18 y 11, que serían harina, azúcar y chocolate, que están en los capítulos 17, 18 y 11 de la tarifa. Y el producto final que vamos a obtener es del capítulo 19. No es lo mismo tener harina, azúcar y chocolate a tener ya la galleta completa, ¿ok? Sin embargo, ¿ok? A pesar de eso, vemos que sí hay un cambio de clasificación arancelaria, ¿ok? Porque tenemos ingredientes de 3 capítulos distintos y al final tenemos un capítulo totalmente diferente, ¿no? Entonces, en conclusión, bajo esos dos criterios, vemos que este producto sí cumple el criterio de producto originario, ¿ok? Incluye mano de obra y ciertos insumos propios de la región, de la acumulación bilateral. Entonces, eso facilita obviamente el comercio, como lo vemos en la pantalla, pero también tenemos la regla flexible del sector agroindustrial, perdón, que va en función de ese cambio de clasificación arancelaria. ¿Ok? Entonces, en función de esto, pues el producto sí sería originario. ¿Ok? Por último, tenemos este criterio del caso práctico de México-Israel, ¿ok? Que es otro de los acuerdos bastante activos para nuestro país, ¿ok? En este caso, ¿qué es lo que tenemos? El supuesto de la empresa mexicana que exporta routers, ¿ok? ¿Qué tenemos? Microchips que son de Corea del Sur, ¿ok? Tarjetas electrónicas que son chinas y el ensamble que es de México, ¿ok? Entonces, nos podemos basar en un proceso específico o en un criterio de clasificación, de cambio, perdón, de clasificación arancelaria. Y ahorita vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces, por cambio de clasificación arancelaria tenemos componentes que serían los microchips y las tarjetas que están en las fracciones o en las partidas 8534 y 8542. El producto ya terminado es un router que tiene la clasificación 8517.
Por lo tanto, si hay un cambio de partida. Aunque todos son componentes electrónicos que están en el capítulo 85, pues vemos que no es lo mismo tener un microchip aislado y una tarjeta electrónica a ya tener el router completo. Entonces, sí existe un cambio de partida. ¿Ok? Pero la condición es que para este tipo de productos electrónicos se requiere un ensamble, una mano de obra sustancial, porque solito un microchip encima de una tarjeta electrónica pues no te hace un router, ¿estás de acuerdo? O sea, requiere que alguien le dé sentido a todos esos componentes para generar el router. Y esa mano de obra debe de ser sustancial, pero no simple, ¿ok? Entonces, si fuera un proceso simple, no cumpliría el proceso de ensamble sustancial, pero si implica programar la tarjeta, integrar el microchip y todo ese proceso tú lo puedes probar con los famosos mapas de circuito, que sería como la disposición de cómo tiene que quedar la tarjeta, cómo tienen que quedar los microchips, cómo tengo que programar todo eso para que cuando se ponga o se instale, pues efectivamente tengamos un router y bueno, ese router haga lo que necesita hacer cualquier router. ¿Por qué? Porque se programó para que funcionara así. Entonces, si yo puedo validar todo eso con ese mapa de circuitos, que tiene una programación muy específica, pues sí cumple, ¿verdad? Con un ensamble sustancial. No solo es darle sentido a las piezas, sino que esas piezas, pues al instalarlas electrónicamente y reciban energía, pues hagan la función que deben de realizar, ¿no? O se instale el programa correspondiente, pues hagan la función que deban de realizar. Por lo tanto, bajo el criterio de este acuerdo México-Israel, sí cumple. ¿Ok? Sí tendría una transformación sustancial porque no es un ensamble cualquiera, es decir, un ensamble simple de que ahí pongo los chips y encima la tarjeta y ya, es un router, no. O sea, requiere un nivel de hechura o de ingeniería muy específica. ¿Ok? Entonces, en función de ello, pues sí podríamos validar el criterio de transformación o de ensamble sustancial para que fuera originario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un proceso suficiente y necesario para que ese router con esos compuesto vaya por esos insumos, pues tenga la función en concreto que se requiere. ¿Ok? Tiene esa transformación real y ese proceso que no es tan simple, un ensamble o una programación muy concreta que se puede validar. Por lo tanto, pues sí cumpliría con ese criterio. ¿Vale? Entonces tenemos este apartado que era lo que nos faltaba de nuestro curso para poder cerrar con estos temas bastante importante, ¿ok? Si hay alguna duda, alguna pregunta, pues la podemos verificar este próximo viernes para que podamos cerrar con éxito esta parte de los acuerdos más ejemplificativos de nuestro México en función de los socios comerciales con los que ya generamos muchas operaciones de comercio internacional.